Muy buenas, mis queridos lectores. Tardé algo más de 15 días, pero estaba adelantando un poco el capítulo 14, sin mencionar que apenas ahora fue que se solucionó el problema que les comenté del internet y me puse a contestar todos los reviews a lo largo del día de hoy. Aquí vengo con los reviews de las personas 50. Reviews. Saiko 23. Pues tuve que ir a casa de una tía a hacer algunas diligencias con el internet de su casa y aproveché de subir el cap anterior. Gracias por tu apoyo, hermano. Sé que Honduras también pasa por una situación difícil, yo también espero que las cosas por allá no terminen en tragedia, porque aquí ya van casi 100 muertos desde que empezaron las protestas. Cuídate mucho, amigo, espero te guste este capítulo. Joan. Hola Joan, me alegra leerte de nuevo. Tienes razón, los problemas con el internet son de lo peor, mucho más si consideramos que hoy día uno realiza muchas cosas vía red. Sobre tus preguntas, si vi el manga 25 y también el Hakai de Goku, me gusta la idea de que dicha técnica pueda aprenderse, lo que no me gustó tanto es que hubiera preferido que se la enseñaran y no que la aprendiera por el simple hecho de verla una vez. De todos los personajes que mencionaste, solo Picoro y Gohan estarían por debajo de la velocidad de la luz, el resto la supera y por mucho, por billones de veces de hecho, pues Whis puede recorrer el universo de punta a punta en 2 horas con el cubo cósmico, sin él, quizás sea más rápido, y Bills es solo un 25% más lento que él considerando la escena del planeta de los dinosaurios al comienzo de DBS, cosa que Bills hace con total facilidad, mientras que al enfrentarse a Goku usó mucha más energía que en ese momento. También habías preguntado si actualmente podían con los personajes de Saint Seiya, y pues sí, la verdad pueden con la gran mayoría actualmente, solo los dioses olímpicos como Hades o Poseidón estarían al nivel de los dioses de la destrucción, pero ya los ángeles pueden noquear de un golpe a un Hakaisin, el Daishinkan es a su vez más fuerte que todos los ángeles, y Seno en el manga 26, no sé si ya lo leíste, borró los 12 universos del futuro fácil. XD. Cierto amigo, las cosas siguen sin mejorar por acá, todo lo contrario. En cuanto aprendas el Hakai te vienes a esta mierda y borras a todos los malnacidos del gobierno, por favor, mira que Vados es mi prima y te la puedo presentar. Sobre el Hakai pues es una técnica que borra de la existencia a la víctima, es algo que va más allá de cualquier tipo de partícula conocida, por eso eliminaría sin problemas a un resucitado por el Edo, que de hecho la destrucción a nivel molecular ya puede afectarlos. Sobre lo de Ginyu estás más o menos en lo cierto, pero si lees este capitán entenderás mejor lo que pasó de Dark Soul. Qué bueno que te fue tan bien el día que actualicé, jaja. No te preocupes por Karin, lento pero seguro llegará el momento en que ella y Goten tengan lo suyo. Y que conste que no lo tenía pensado, pero has insistido tanto y eres tan fiel lector que como mínimo debo retribuirte, hermano, jajaja. Lo de Anko fue una locura que solo esperemos que Goten no quede traumado a partir de esto, y tienes razón, a la Kunoichi la malograron en Boruto, pero al menos es una gordita feliz que disfruta de sus tangos XD. Espero te guste el cap, aquí entenderás por qué los Setsus pueden usar la técnica de Ginyu, y no es porque la aprendieron. Suerte y saludos, amigo. Tricky. Gracias por el apoyo, amigo. Qué bueno que te gustó la parte de Anko, es verdad que Goten se llevó un susto y hasta un trauma, casi lo violan, por hacerle caso a Jiraiya, como es cierto que Danzo es igual a los políticos reales, aunque los de mi país le dan 3 vueltas a ese malnacido. Sobre tu pregunta, es lo segundo, usaron a de Ginyu. Espero te guste el capitán. Somerol. Pensaba poner a Goten borracho, pero eso tal vez lo habría ayudado a consumar el acto y bueno, pienso dejarle su virginidad a otra Kunoichi, jaja. Creo que muchos no se esperaban lo de Anko, pero lo de Ginyu sí que fue imprevisto del todo. Gracias por leer y comentar. Best. Ciertamente había quedado en el olvido, nunca me decidí a usar el ADN de Ginyu desde que Orochimaru robó los restos en la invasión, pero decidí que el mejor momento para usarlos era este, aunque de manos de Kabuto. Lo de Anko fue siempre mi intención hacerlo terminar como terminó, con algo gracioso, jeje. La tipa en serio está loca. Ojalá disfrutes del nuevo capitán. Icones. Lo de Setsu lo explicaré en este capítulo, pero se debe a lo segundo que dijiste. Tienes razón, Danzo está obrando más mal que de costumbre, definitivamente no terminará nada bien, aunque su cabeza quiero dejarlas en manos de Sasuke, que en mi opinión tiene todo el derecho de ponerle fin a ese traidor. Agradezco tu constancia al leer y comentar, así como tu apoyo por la situación de mi país y tu comprensión con mi ritmo de actualización, amigo. Cuídate y saludos.
non permo alto. Admito que yo mismo me reía con algunas cosas cuando escribía el encuentro de Anko y Goten jaja, y lo de Ginyu no te preocupes que creo que nadie lo esperaba. Gracias por leer y comentar, qué bueno que el capítulo te pareció genial, espero que este también. Phoenix. Si Goten no se trauma con una ninfómana sadomasoquista como dices que es Anko, nada lo traumará jaja, pero también tienes razón en que hará un segundo intento, no con ella, aunque tampoco con Shizune o Tsunade, lo dejaré a tu imaginación. Hay muchas cosas que Obito y Danzo no han considerado en sus planes, sobre todo Obito que es el que mueve los hilos y pensó en todo, Danzo es un pobre diablo que está siendo utilizado, y una de ellas es lo que dices de los padres de los chicos, el asunto es que Obito tratará de eliminarlos de una forma en que ni él ni Akatsuki se verían claramente implicados, lo que no daría motivos para que Goku o Vegeta, especialmente Vegeta, puedan destruir su mundo en venganza, tendrían que volver con la cola que ya no tiene entre las patas, resucitar a sus hijos y llevárselos de regreso. Jajaja Maduro gobierna Venezuela con las patas, no pudiste decirlo mejor hermano, de hecho él y su séquito de bestias ambiciosas lo hacen. También espero que Venezuela salga pronto de este foso, agradezco mucho tus ánimos, amigo. Espero leerte de nuevo, muchos saludos. De la War Smash. Sé lo que es pasarse 1000 veces por una historia que te gusta y ver con decepción que no actualizan, lamento eso amigo. Qué bueno que el capítulo te haya hecho el día, me alegra saberlo en verdad. No me decidí hasta el final a poner a Goten visitando a Anko, pero todo quedó en un susto y mala experiencia para él jeje. Gracias por mencionar el detalle del palacio feudal, me apliqué un poco en esa parte para que me quedara bien detallado, y es cierto que a Danzo le hacía falta más participación, era ilógico que se mantuviera sin salir por más tiempo, en este caso decidí darle la participación que él tocaba. En fin, espero que este capítulo también te guste, gracias por tu apoyo a la historia. Saludos. La Edad del Mar. Capaz si Goten cree que con todas las mujeres la cosa es igual, lo que sí es seguro es que no querrá ver a Anko ni en pintura por un buen tiempo XD. Gracias por leer y comentar amiga, me da mucho gusto saber que la historia sea de tu agrado y esté entre tus favoritas, me disculpo por haber tardado en actualizar algo más de lo que anuncié. Ojalá y este nuevo capitán te guste como el anterior. Cuídate y éxito con tus cosas. Calzones en llamas. No puedo discutírtelo, Danzo es el mayor hijo de puta de todo Naruto en mi opinión, debe andar entre los peores de ese mundo. No cambies tu nombre, es original, si a otros no les gusta pues allá ellos XD. Juan Cruyff, aunque gran jugador, es menos llamativo. No sabía que en otros países estaban al tanto de esas burradas de Maduro, Dios, qué vergüenza con ese imbécil. También te deseo suerte en tus cosas amigo, gracias por tu apoyo al leer y comentar como siempre haces. ¿Y sabes que cualquier cosa puedes preguntar lo que desees? Saludos. Irwin Smith. Descuida, muchos estaban ocupados con los estudios por estos meses, comprendo que no te haya leído antes amigo. Me alegra que supieras apreciar ciertos detalles como el de la pelea de Matsuri, e incluso Kankuro, que son personajes muy poco usados, esa fue mi intención con el grupo, y también lo que mencionas de los 12 guardianes ninjas del rayo que es así como dices, fueron suplantados por Setsus que usaron la técnica de cambio, has acertado con eso, y también Santa junto con los otros shinobis de la hoja fueron cambiados. Gracias por tu apoyo a Venezuela, así como por comprender mis tardanzas y qué bueno saber que seguirás pendiente de la historia. Saludos. Senwan. Al fin tengo la oportunidad de escribirte amigo. En verdad agradezco muchísimo tu labor de haber llegado hasta acá tras tantos capítulos de lectura, te lo agradezco de todo corazón. Aunque no pudiera contestar tus reviews del FIC pasado por obvias razones, agradezco enormemente que tuvieras el detalle de dejarme tu opinión al respecto, y quiero que sepas que leí cada mensaje esperando a que en algún momento alcanzarás esta historia. Veo que llegaste al Capitán 3, pero espero que puedas seguir leyendo y te interese ponerte al día. Muchas gracias por enésima vez, hermano, por tu apoyo con la historia. Saludos desde Venezuela. Akane Kinomoto. Hola, Akane, tiempo sin saber de ti. Aunque no lo creas, no hace mucho me preguntaba si seguirías leyendo la historia, también pensé en otros lectores que tengo tiempo sin ver, así que me alegró mucho leer otro de tus reviews, especialmente porque eres de las primeras personas que conocí por acá y tus consejos siempre me fueron de gran ayuda. Ahora que lo dices, sería gracioso que el Setsu solo cambiara con Kurama jaja, no sé si pueda pasar algo así por accidente, aunque como podrás leer en este capitán, lo hice diferente.
Me siento contento y halagado con tus palabras, en verdad gracias por opinar así. Desde hace ya tiempo quiero escribir una historia de mi invención y ver si logro que se publique como libro, aunque si eso no ocurre no importa, igual quiero escribirlo aunque solo muy pocos lleguen a leerlo, no se me quita la idea desde hace más de un año. Hablando de bestseller, quedé impresionado, en el mal sentido, por la simpleza del primer libro de Hunger Games que me prestó un primo, no entendía cómo algo así podía ser tan vendido y exitoso, jaja. Lo que está pasando en Venezuela es muy malo, irónicamente los que están afuera saben más a través de los noticieros que los propios venezolanos acá, pues no transmiten nada por televisión, no pasan ni una noticia a pesar de los casi 100 muertos que van ya por la brutal represión en las manifestaciones. Ahora con la nueva constituyente que quiere imponer el gobierno, podría terminarse con la poca democracia y libertad que queda, por ello ya estoy poniendo algunas cosas en orden para escaparme, como dices. En fin, muy agradecido y contento de leerte de nuevo, amiga. Cuídate mucho, también te envío mis mejores deseos. Saludos. Norman. Parece que hice bien con la técnica de Ginyu, todos me mencionan que fue algo inesperado, y es lógico considerando que lo de sus restos pasó hace mucho y no volví a dar más pistas. Me da gusto saber que disfrutaste de la coreografía de la pelea y que tuvieras el detalle de mencionar a Matsuri, que yo tampoco la he visto pelear en algún fic, aunque tampoco es que haya leído demasiados. ¿Te dio tanta risa lo de Anko? Qué bien, ese era mi objetivo, jaja. Saludos, amigo. Por favor, no olviden comentar sobre el capítulo, ya saben que con confianza pueden hacerlo, son bien recibidas sus opiniones. De nuevo eché en falta algunos comentarios de lectores recurrentes, espero y solo estén ocupados, pero si tienen chance, me encantaría leerles de nuevo. Bien, sin más les dejo con el Capitán 13. El pecado de los shinobis. Capítulo 13, entre mentes y espadas. Cambió oro. El recuerdo de las fuerzas especiales Ginyu y su invasión, brilló en sus mentes con la espantosa intensidad de la luz amarilla que ahora laceraba sus retinas. La técnica del cambio de cuerpos alcanzó a Naruto. No hubo forma de evitarlo, estaba sujeto de los tobillos por Zetsu blanco, el disparo fue a quemarropa, y, además, tampoco se lo esperaba. Excelente, susurró Obito, con el pecho a punto de explotarle de emoción. Lo único que debía hacer para tener al Kyuubi, era llevarse el cuerpo de Naruto con su Kamui, ya que, a pesar del cambio, seguía conteniendo a Kurama. Los experimentos de Kabuto determinaron que la técnica de Ginyu intercambiaba la mente, el alma y hasta la energía de los involucrados, mientras que cada fibra, célula, átomo o partícula imaginable constituyente de la anatomía del cuerpo, permanecía en su lugar. El cuerpo de Naruto, ni más ni menos, era un contenedor con un férreo sello pintado en el estómago. El sello era la clave de la operación, pues gracias a este, la mente del rubio era arrancada sin arrastrar consigo a Kurama, dejando a la masiva fuente de chakra con forma de zorro, a merced del nuevo ser que pasara a ocupar el cuerpo. No obstante, había detalles y conceptos que Kabuto aún no comprendía del todo, pues si bien el chakra era energía física, también tenía una parte espiritual, y la energía era una de las cosas que se intercambiaban por completo en el proceso. Ahora esos detalles se hacían por menores. Lo único importante es que el Zetsu blanco tenía a Naruto en su interior, en tanto el cuerpo con la apariencia de Naruto, seguía manteniendo a Kurama preso, y al mismo tiempo, a Zetsu como forzoso invitado. Obito levantó una mano para dar la señal, no a Deidara, no a algún Zetsu, sino a Kabuto que, literalmente, movía las piezas sobre el tablero desde la comodidad de su guarida. Kax. Kaboom. La explosión lo sacudió hasta la médula, congeló cada una de sus vértebras, no tanto por la fuerza que exhibió como por el significado que desprendía. En un cráter negro y desnudo de varios metros de diámetro y poca profundidad, yacía destrozado el cadáver de Zetsu, con las extremidades rotas y esparcidas. El tronco, una vez pálido, ahora de piel carbonizada y levantada en ampollas y jirones, se hallaba abierto a la altura del pecho, vacío, sin sangre que derramar, con las costillas astilladas como madera partida. El cuello, tornado hacia atrás, dejaba ver un rostro quemado e informe, pintado apenas con la aterrorizada expresión que hizo Naruto por hallarse en un cuerpo que no reconocía suyo. El corazón de los shinobis se detuvo. La genial mente de Shikamaru colapsó un instante que percibió eterno. Todos sabían lo que el terrible estallido de ese Zetsu representaba. Naruto Oro. Kiba entró en pánico, sucumbió luego a la impotencia, a la rabia, y finalmente, dio su puesto a la locura.
Se abalanzó al enemigo con los colmillos expuestos, los músculos del rostro contraídos en pura furia, las pupilas delgadas como la felina mirada que se posa en su presa. Pero Shikamaru, con la cabeza algo más fría y buscando evitar otra desgracia, le detuvo con su sombra. Akamaru se mantuvo junto a su inmovilizado amo, sin avanzar por voluntad propia, gruñendo y echando espuma por la boca en dirección a Obito, con el pelaje del lomo erizado en pinchos. Matsuri no creía lo que veía. Temari livideció con la escena, no más que Kankuro que, entre la sangre perdida y el espectáculo de mal gusto, parecía un fantasma con maquillaje púrpura. Shino transpiraba como si estuviera en medio del desierto de Suna, y las gotas de sudor le acariciaban el espinazo como dedos helados de la muerte. Nos volveremos a ver muy pronto, se despidió Obito con tono activo, activando el Kamui que engullía en un remolino la figura de Naruto. La verdad es que la sangre le bullía de exaltación, porque hacerse con el Kyuubi era un bonus que no entraba en los planes actuales. Simplemente, aprovechó la mejor oportunidad. Puff. En una nube de humo, el cuerpo de Naruto a medio tragar por el portal, se desvaneció. ¿Pero qué? La sorpresa de Obito fue en verdad gigantesca, tanto, que pensó en 1000 teorías en un segundo antes que admitir que el intercambio de cuerpos de Zetsu fue hecho con un simple y maldito clon de sombra. Shintensin no Jutsu. Jutsu transferencia de mentes, fue el momento perfecto. Uno en el que Ino se arriesgó para lanzar su técnica de entre los árboles del bosque a espaldas de todos, escondida junto a Hinata y el verdadero Naruto para tomar ventaja en el momento propicio. Y funcionó. La teoría de Ino donde el enemigo no podía hacerse intangible mientras usaba su jutsu de espacio-tiempo, fue acertada. Usó también la confusión de Obito a su favor, y ahora, estaba dentro de su mente, dispuesta a sacarle algunas respuestas. Cuando Obito reaccionó, se encontró atado al respaldo de una silla de madera, bajo una titilante e irritante bombilla amarilla que hacía chasquidos, anunciando un cortocircuito que no llegaba. El resto era oscuridad pura. No podía percibir más sonido que el de su pausada respiración, más olor que el del informe polvo bailando bajo la luz amarilla, dibujando horrores y peligros. Pero se necesitaba mucho más para poner contra las cuerdas a Obito y sacarle un verdadero susto. De hecho, se concebía más sereno y entero que la joven Kunoichi que de repente aparecía frente a él con el sigilo de un fantasma. Ella era la que debía sentirse fuerte, segura, con el mango del tanto entre las manos y su pulso y respiración, sin embargo, eran tenuemente más aceleradas que las de su prisionero Shintensin no Jutsu. La abordó Obito, ladeando la cabeza de rostro naranja, como quien busca otro ángulo para obtener una mejor vista. Cabello rubio, ojos azules. ¿Desde cuando un Yamanaka se toma tales libertades en combate? ¿Dónde está el obeso Akimichi de turno para cuidarte las espaldas? ¿Acaso escondido tras el incompetente Nara que tampoco hacía nada? Las preguntas aquí las haré yo. Bufó Ino, quitándose la capa blanca de una pesada sacudida de hombros. ¿Triste, no? Aún sin verle la expresión, la rubia se obligó a explicarse, captando la confusión del enmascarado. Digo, que un pez gordo de Akatsuki sea atrapado por un Yamanaka en combate, sin un Nara o Akimichi de por medio, chasqueó la lengua. Serás el hazmerreír de tus colegas cuando se enteren. Claro, eso se vuelve si además de ingenua e ignorante, muy imprudente. Obito estaba tenso, pero era una sensación muy distanciada al miedo o el coraje lo que lo embargaba. Quizá, era su lastimado orgullo. Hija de Inoichi. Es decir, para mí sería fácil liberarme de un Yamanaka del montón. Admito que tienes tu habilidad. Como dije, Ino se inclinó amenazante sobre él, la que hará las preguntas aquí, soy yo. ¿Y qué me dices del Kagebushin del Jinchuriki? Continuó, ignorando las condiciones de su encierro mental. Fue muy listo de tu parte. Digo, no es que menosprecie la inteligencia del chico. Con el rescate al Kazekage, demostró con creces su valía. Es solo que percibo en Naruto a un impulsivo shinobi, uno que piensa más con las tripas que el cerebro. Se habría lanzado al combate para defender a sus amigos. Pero no. Tú le ordenaste esperar un segundo. Posiblemente viste cuando esa mocosa de Suna me atacó varias veces con el joyo, y viste cómo aparecí de la nada con mi jutsu espacio-tiempo. A partir de allí, tramaste tu siguiente movimiento. ¿Me faltó algo? Ya que insistes. Ino se llevó una mano a la frente, masajeándose las sienes con las yemas de los dedos. Sí, te faltó algo. El cambio de cuerpos fue con un clon de sombra, pero el Rasen Shuriken era real, el chakra que desprendía era auténtico, de allí que cayeras en la trampa. Claro, esa técnica. Terrible, ¿no?
De solo pensar qué ocurriría conmigo si me llegase a tocar, Obito simuló un estremecimiento, por demás dramático. Le encantaba demostrar que estaba mucho más controlado que su captora, cuya tez se congestionaba de sangre por la rabia. ¿Y cómo supiste de la técnica de cambio de cuerpos? Sé que Konoha fue testigo de la invasión extraterrestre hace 3 años, pero no lo sabía. Interrumpió con firmeza. Ni yo, ni Shikamaru, ni nadie imaginó que alguna vez presenciaríamos de nuevo esa cosa. Ino apretó los puños con tanta fuerza, que se dejó sendas marcas en las palmas con las uñas. Supongo que hacerte con el Kyuubi merecía el riesgo, pero has cometido un grave error. Ahora, todos lo sabemos, y haremos llegar la noticia a Tsunade-sama tan pronto como podamos. Sabemos que has unido fuerzas con algún esbirro de Orochimaru, porque él fue quien robó los restos de esa alienígena aquella vez, y de alguna forma mezclaron el ADN con esas cosas blancas que usan como ejército. Muy lista, aunque no es de admirar tu capacidad de razonamiento tratándose de un Yamanaka. Y por supuesto, eso tampoco te exime de ser una chiquilla crédula y falta de experiencia. Una chiquilla crédula que te tiene en su territorio. Le recordó con una sonrisa ladina, similar a la de Trunks. Bien, supongo que por las buenas no te sacaré nada. Y supongo que tampoco por las malas. De pronto, un dolor cerebrante, endemoniado, inhumano, removió a Obito de su silla, tumbándolo de lado con unos espasmos tan atroces e inenarrables, que pensó que perdería la forma humana junto a su cordura. Era como un fierro al rojo vivo chamuscándole las vísceras. Como 1000 agujas entrando y saliendo de debajo de las uñas de sus manos y pies. Como beber aceite hirviendo y sentir que el oleoso líquido traspasaba su tubo digestivo, directo y sin percances, hasta su pelvis y recto. Todo eso junto y mucho más, sintió un Obito que, estoico como buen Uchiha, se limitó a retorcerse en el piso, aún amarrado a la silla, pero sin proferir más que unos delicados gruñidos en queja. Ino había estimulado las partes de su cerebro responsables del dolor, activándolas al límite máximo de agonía, cuidándose de no sobrepasarse y llevar a su víctima a la muerte por un shock neurogénico. Mi padre o su compañero, Ibiki-san, no aprobarían estos métodos. Dijo con templada voz, jamás disfrutando del sufrimiento de su enemigo, pero sí segura y tenaz con lo que hacía. El problema es que no soy experta en tortura psicológica, mucho menos física, aunque sí sé bien qué partes del cerebro activar para provocar una sensación de dolor real, más insoportable que cualquier método que pudiera dejar marca en tu cuerpo. La tortura cesó después de 2 minutos que parecieron horas para el afectado. Con un pie, Ino levantó sin ningún tacto la pequeña silla con todo y Obito amarrado, de cuyo mentón se desprendían gotas gordas de frío sudor que le escurrían por el rostro bajo la máscara. Todo él quedó empapado, de hecho. La túnica negra se veía mojada y pegajosa sobre su piel. El cabello negro, en pinchos y desordenado, se le abría en brillantes surcos húmedos de transpiración. Su delgada figura temblaba sin control, productos de los espasmos musculares que alcanzaron en cierto punto contracciones tetánicas. Tan cubierto como estaba, no podía decirse mucho más, mas Ino suponía que estaría tan pálido como los cadáveres de Setsu en la nieve. Como ya dije, adivino que tampoco hablarás por estos medios. Adivinas bien, pequeña zorra. Increíblemente, su tono era tan resuelto o más que el de Ino. Otro humano estaría llorando, gimiendo, chillando, incluso sin voz, orinándose y defecándose encima, al menos fuera de la mente. Pero este tipo era diferente y, tal vez eso, es lo que revolvía a la rubia pese a ser la que, se suponía, tenía cogidos los hilos ninjas de la situación. Ino dio la espalda a su prisionero. Frente a ella, un camino de luces blancas y nítidas se encendió, opacando por completo a la moribunda bombilla amarilla que alumbraba al enmascarado. Las luces blancas iluminaban un estrecho puente de piedra en el que apenas 2 hombres podrían cruzar hombro a hombro, y al final, 20 pasos después, una plataforma circular, también de 20 pasos de diámetro, exhibía cual museo un enorme encéfalo que transmitía la impresión de un par de toneladas de peso. No era un verdadero encéfalo, sino la simbólica representación del concepto abstracto de la mente. La kunoichi se aproximó al cerebro, rodeado de cintas percudidas con garabateados kanjis de principio a fin. Para asegurar su mente, Obito había puesto en ella sellos que le protegieran de la intromisión de ninjas con habilidades psíquicas. Es un sello bastante bueno. Los ínfimos vellos rubios de la nuca y brazos de la kunoichi se erizaron en desazón. Y casualmente, Loco giró sobre sus talones, alzando la voz para que el enmascarado la escuchara. Este sello pertenece a mi aldea, o mejor dicho, a mi clan. Dudo mucho que lo aprendieras en otra parte. ¿Acaso eres un desertor de Konoha? Como era de esperar, no recibió respuesta.
No tiene caso que permanezcas callado. Sé cómo deshacerlo. Existen sellos mentales más avanzados en mi clan, hoy día incluso más perfeccionados. Yo misma tengo uno. Dijo, posando un dedo sobre su sien. Sin embargo, debo felicitarte, eres muy aplicado. Jamás pensé que alguien que no fuera un Yamanaka, podría aprenderlo. Poniéndose manos a la obra, Ino presionó las palmas contra la superficie del cerebro, provocando que las ajustadas cintas de pergamino se dieran y se agitaran como por el viento, al tiempo que los canillos negros se hacían verdes y brillaban con la luz del chakra curativo de los médicos. Con un resplandor final, los sellos volaron en pedazos y cayeron al oscuro vacío cual papeles rasgados eran. Después, innumerables canillos entremezclados aparecieron tatuados sobre la rugosa superficie del cerebro. Lejos de ser inscripciones estáticas, empezaron a desplazarse sobre el tejido nervioso a vertiginosa velocidad, igual que millones de códigos binarios descendiendo por la pantalla de una computadora. Esa era toda la información contenida en la mente de Obito, sus recuerdos, secretos, pasado, presente. Todo. Ino empezó a hurgar y organizar la información. Analizaba los recuerdos de Obito igual que se visualizara una película en una pequeña pantalla. El curioso detalle es que todo lo ocurrido hasta el momento acaecía en intervalos de tiempo que no se correspondían con la realidad. Lo que parecían horas en la mente de Obito no pasaba de escasos minutos allá afuera, en la nieve, donde apenas Shikamaru inmovilizaba con su sombra a Deidara mientras Temari se preparaba a sellarlo con pequeños pergaminos. Tan talentosa como su padre, si acaso más, Ino desvelaba a un promedio de 30 segundos, que resultaban milésimas en la realidad, días completos de la vida de Obito. Reuniones, confesiones, argucias y planes que hasta el momento no revelaban más que información vieja, acontecida y hasta sabida. Vamos, debe haber algo más, pensaba, mordiéndose el interior de la mejilla, escudriñando recuerdos en pos de un verdadero descubrimiento. Y entonces, vio la conversación que tuvo el enmascarado con Sasuke días atrás. Escuchó todo. Creyó que presentarse como Madara Uchiha, uno de los padres fundadores de Konoha, y por ende, más muerto que la abuela de Tsunade, era demasiado. Pero eso quedó en nada comparado con la revelación sobre Itachi, la verdad relacionada a la masacre del clan Uchiha, la responsabilidad de Danzo y el asqueroso consejo en tan reprensible afrenta a la moral, la paz, y todo lo humanamente honorable. Descubrió también la reunión que delataba a Danzo como traidor, cuando aceptó los términos del supuesto Madara Uchiha en su cuartel de raíz, y se aliaron con miras de exterminar a los Saiyajins. A eso le siguió una reunión entre Madara, Danzo, y un joven encapuchado con gafas en quien identificó a Kabuto, aunque visible y monstruosamente cambiado, dando una siniestra similitud a una serpiente a juzgar por los ojos, colmillos y lo poco que se veía de su escamosa piel. También estaba Kisame Hoshigaki, el portador de Semejada, hombre que reconoció por los informes, y presunto compañero de equipo de Itachi, quien por cierto, estaba ausente. Y no fue de extrañar para Ino, sabiendo lo que ahora sabía. Al fondo estaba el sujeto con cabeza de planta, cuya mitad blanca indiscutiblemente estaba relacionada a los horrendos clones que enfrentaron, actuales portadores del ADN de la capitana Ginyu. Finalmente, vio a un joven de cabello naranja y rostro perforado por piercings junto a una chica de cabello azul, la única mujer en el grupo. Todos menos Danzo y Kabuto, vestían túnicas de Akatsuki. Allí se hablaría a medias del supuesto plan para exterminar a los Saiyajins, con Madara como ponente. Y sería a medias, pues por motivos de seguridad, no todos los detalles serían dichos frente a Danzo y Kabuto. Ni siquiera Konan y Pain gozaban de la confianza que sí tenían Setsu y Kisame. Ino agudizó sus sentidos, tan volcados y absortos en la conversación, que no sintió la sombra de Obito cernirse sobre ella. Uaj. Jadeó, ahogando un quejido, reviviendo malas experiencias al verse estrangulada con desmedida fuerza. Igual que Kakuzu, Obito la sujetó y levantó por el cuello. Suficiente por hoy, Yamanaka. Con la otra mano, retiró su máscara lo justo para descubrir un Sharingan de aspas negras en Oz, clavándolo en los explayados ojos inyectados en sangre de su víctima. Has mordido más de lo que podías masticar. Te demostraré que cuando se trata de destrozar una mente, no hay como un Uchiha. Los papeles se invirtieron. La Kunoichi ya no pataleaba el aire, suspendida del cuello por su agresor, sino que estaba amarrada a una silla de madera bajo la misma tétrica bombilla amarilla de mala muerte. Maldito karma. La única diferencia, es que no tenía los brazos atados a la espalda, sino a los reposabrazos de su asiento. Dices que no eres una experta en tortura psicológica.
Obito salió de entre las sombras, situándose alto e imponente frente a la conmocionada Kunoichi, aún aletargada por el giro en su situación. Por desgracia para ti, a mí sí se me da bien la tortura psicológica. Con el índice ensartado en el orificio de un kunai, daba vueltas al instrumento con que dañaría a Ino. Saas. La sangre manó oscura de un profundo corte en su muslo derecho. Ino subió la cabeza, obligándose a no mirar, sintiendo la sangre caliente bajándole por la respectiva pierna, escurriéndole dentro de la bota. Una chica fuerte, dijo al verla apretar los labios, decidida a no regalarle un solo grito como él mismo hizo. Descuida, ya tendré el gusto de oírte cantar. Aquí estamos solo tú y yo. Cuando tus amigos se den cuenta de tu situación, será demasiado tarde, crack. Un crujido pequeño pero enfermo, contorsionó a la rubia en dolor, mas sin embargo, tampoco gritó. Obito le había enterrado el kunai bajo una uña y, haciendo palanca, se la hizo saltar completa como a la tapa de una botella. De inmediato la sangre brotó, manchando los largos y finos dedos de la mano de Ino. ¿Se siente real?, preguntó mientras le arrancaba la siguiente uña exactamente de la misma forma. Ino gimió, se sacudió, palideció pero no gritó. Veo que sí. No te alarmes, puede que el dolor sea auténtico, igual sigue siendo tortura psicológica. En tu cuerpo, no quedará una marca. Crack. Crop. Crack. Crop. Una a una, las uñas de Ino saltaban completas de su lecho ungueal, exponiendo el sensible y friable tejido de abajo, en carne viva y ensangrentado. Obito enterraba el kunai cada vez más lento, y cuando comenzaba a levantar la uña, lo hacía tan despacio que Ino podría jurar que el malnacido disfrutaba del sonido que hacía la piel al despegarse de sus faneras. Cuando terminó con las uñas de las manos, Obito se puso de cuclillas y le quitó las botas de nieve a la Kunoichi. No tuvo reparos en seguir con las de los pies, aunque procedió de manera un tanto diferente, ya que a las más pequeñas, las despegó con gruesas agujas en bon que se encargó de enterrar hasta que el hueso de las falanges no se lo permitía más. Ino pensó que se desmayaría, era endemoniada e indescriptiblemente doloroso. Y de nuevo, no gritó. Jadeaba, sudaba, se estremecía. Los músculos de su pequeña mandíbula saltaban en espasmos. Gruñía de cuando en cuando, sí, pero no gritó. No le daría el gusto al maldito. ¿Se te acabaron las uñas?, retó la rubia, hiperventilando, lívida como el papel. Sendas ojeras negras le pintaban los párpados inferiores. Obito no respondió. Salió de la luz del foco y se introdujo de nuevo en las sombras. Al poco rato, el quejido de unas ruedas oxidadas llegó a oídos de Ino, proveniente de un carrito de metal que empujaba su torturador. Sobre el carrito, había una bandeja de aluminio con varias clases de pinzas, cuchillos, punzones, ganchos y martillos. El corazón de la Kunoichi saltó de miedo. Tragó con dificultad. Hizo gala de la máxima valentía que su humanidad le permitía. No quería demostrar temor, aunque era obvio que lo tenía, los maltratos dolían como si fueran auténticos. La punta de los dedos tienen cientos de terminaciones nerviosas, de allí su sensibilidad. Obito tomó unas pinzas y las examinó con detenimiento, cualquiera diría que tratando de descifrar su función. Tienes buena tolerancia, y déjame aclarar que quizá todo el daño que esté por propinarte, no se compare a tu truco de estimular las áreas del cerebro responsables del dolor, pero digamos que lo mío se basa más en la cantidad que la calidad, crack. El siguiente crujido, prolongado y sostenido, sí resultó fuerte. Y no era para menos, Obito había torcido uno de los dedos de la mano de Ino con la pinza hasta partirlo y deformarlo en 3 ángulos desagradables. Ella se limitó a gemir por lo bajo. Tan bajo, que apenas fue audible, lo que no hacía justicia a la agonía que padecía. Aquí tengo 22 herramientas de tortura, dijo al tiempo que le fracturaba otro de los dedos, dejándolo tan horrible como el primero. Algunas se parecen entre sí, pero créeme que tienen funciones diferentes. El tercer dedo, hizo que la rubia se mordiera los labios hasta hacérselos sangrar. Es decir, usaré a todas y cada una de ellas, y te prometo que cuando hayamos terminado, te escucharé gritar. Así transcurrió una hora de tenebrosa tortura en la que Ino recibió brutales e indecibles castigos de la cabeza a los pies. Pinchazos, cortes, golpes, quemaduras, pequeñas mutilaciones y más. Cuando Obito hubo de terminar, lo único sano en la Kunoichi eran sus partes íntimas, que al menos se dignó en respetar. Como buen shinobi, podría ser un degenerado, mas no de ese tipo.
Y con esto terminamos, respiró extenuado, ensartando un gancho por delante del tendón de Aquiles de Ino, aquel que se sitúa justo sobre el talón. Lo que hizo con ella, fue una abominación, aunque nada diferente a lo padecido por miles y miles de prisioneros de guerra y espías torturados a lo largo de la escabrosa historia del mundo shinobi. De hecho, no la tocó ni se sobrepasó con ella desde el punto de vista sexual, cosa que no podía afirmarse de las pobres kunoichis capturadas vivas en la guerra. Igual, eso no quitaba que la había dejado destrozada. Ino estaba irreconocible, hecha una pulpa rota, ensangrentada e inflamada por doquier, sin parte sana que mostrar. Un pequeño cuenco de metal sobre el carrito de instrumentos, contenía las 28 piezas dentales que le extrajo manualmente con las pinzas, pues con 16 años, las muelas del juicio aún no le salían. Otro cuenco más grande, a la izquierda del primero, estaba relleno de largas y delgadas tiras de piel que le arrancó limpiamente y con destreza de los brazos y las piernas, como un desollador profesional. Parte de la tortura fue mostrarle cómo la despellejaba viva con un fino cuchillo, empezando por los dedos de las manos y terminando en los codos. Después, repitió la operación en sus piernas, despellejándola de pies a rodillas. Y no tenía ganas de reír, incluso si era solo con las sangrantes encías desnudas, para indicarle que no había gritado ni una vez como supuestamente él aseguró que haría al terminar. No obstante, él leyó la intención en su desfigurado e inflamado rostro. Lo leyó en sus ojos, ahora pequeños como ranuras azules dada la hinchazón extrema de sus golpeadas y fracturadas órbitas a golpe de martillo. Estaba agotada. El sueño la poseía. Veía blanco y sabía que pronto perdería la conciencia. Esto apenas comienza, Yamanaka. Al instante siguiente, Ino vino a darse cuenta que estaba como nueva, amarrada en la misma silla, con Obito y el maldito carrito con los instrumentos de tortura limpios y relucientes. Sí, estaba como nueva, sin dolor, sin rasguños, con su preciosa cabellera intacta, sin nada que lamentar. ¿Qué está pasando? Farfulló, sintiendo la lengua adormecida, rogando a los dioses que había y pudiera haber, que el enmascarado no le dijera lo que estaba suponiéndose. Te prometí que cuando termináramos, te escucharía gritar, pero nunca dije que fuera precisamente de dolor. Verás, estarás encerrada aquí conmigo en este plano durante 24 horas. Hasta ahora, ha pasado un segundo, así que todavía nos quedan 23 horas, 59 minutos con 59 segundos para conocernos mejor. Mentira, es mentira. Chilló Ino con la compostura perdida, con el pánico aflorándole de cada poro, con la locura anegándola hasta el alma. Tu padre ha debido explicártelo desde pequeña, pero por si lo has olvidado, te recuerdo que en la mente y la conciencia el tiempo fluye de manera diferente a nuestra aburrida realidad de 3 dimensiones. Aquí, en este plano, tengo control del tiempo, el espacio y hasta el volumen de la materia, así que si yo digo que ha transcurrido un segundo, es porque así ha de ser Crop. Con el kunai que comenzó todo, desprendió la primera uña de Ino, quien se mantuvo de piedra, en shock, como si ni siquiera lo hubiera sentido. Oh, y a propósito. Desde que comenzamos, ha transcurrido una centésima de segundo en la realidad. Por eso dije que cuando tus amigos se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Tu mente quedará peor de lo que quedó tu cuerpo después de la primera tortura, eso si sobrevives, claro. Y mientras Obito le arrancaba la segunda uña, completa y de tajo, Ino gritó fuerte, muy fuerte, consumida en pavor. Con Deidara sellado y fuera de escena, los pocos Zetsus blancos que restaban no supusieron mayor problema. Entre todos se encargaron de derrotarlos, siendo Hinata la única al margen del conflicto por quedar a cargo del inconsciente cuerpo de Ino. Incluso Kankuro intervino, aún con sus dolorosas heridas, y en contra de las advertencias de su hermana, se negó a hacerse a un lado y participó en la refriega, manejando con una sola mano a varias marionetas a la vez. En cosa de 2 minutos habían acabado. Para salvar sorpresas, Shino utilizó sus insectos para absorber hasta la última gota de chakra que pudiera haber en los cuerpos de Zetsu, y así evitar que ellos mismos tuvieran que revisar los cadáveres y de pronto ¡bam! Ser víctimas de un cambio de cuerpos. Shikamaru fue cansino en el tema, quería correr la menor cantidad de riesgos. Oe, ¿seguro que todo está bien con ella? Hacía rato que Naruto, con el ceño fruncido, no quitaba la vista de Ino. Hinata se encargó de envolverla bien en la capa blanca, incluso prestó la suya para mantenerla lo más caliente posible. La falta de movimiento, enfriaba la sangre y hacía malas juntas con la hipotermia. No te preocupes, Naruto. Además de su padre, Ino es la persona más calificada de su clan. Calmó Shikamaru, no sin un dejo de inseguridad, pues por primera vez, su amiga demoraba más de la cuenta en otra mente. Ten en cuenta que este sujeto es un miembro de Akatsuki.
Hurgar en su mente no ha de ser fácil, seguro hay sellos y trampas en su interior. El rubio se cruzó de brazos, no muy convencido al respecto. Cerró los ojos en 2 rayas como solía hacer, ladeando la cabeza y examinando la figura de Obito que fue atado al pie de un árbol. Cuando se inclinó para quitarle la máscara, Temari le dio una enérgica palmada en el dorso de la mano. «Ouch. ¿Cuál es tu problema?», se quejó, soplándose la inflamada y enrojecida mano que le ardía, con una lagrimilla en el ojo. «Es un sujeto muy peligroso», replicó la Kunoichi. «Hasta que no sepamos nada de él, es un riesgo tan siquiera examinarlo». «Temari tiene razón, Naruto», concedió Shikamaru. La simple acción de retirar su máscara podría suponer la activación de una trampa. Ya viste cómo planeó todo. Si no fuera por Ino, ahora mismo estarías muerto, y tu cuerpo en algún escondite de Akatsuki mientras le extraen el big que tanto ansían. Va, lo que digan, ni que tuviera curiosidad por verle el rostro, de veras al pie de otro árbol. Matsuri se había encargado de aplicar primeros auxilios a las heridas de Kankuro, extrayendo las cuchillas partidas que se enterraron en su hombro y muslo, vendándolo luego con bastante firmeza para hacer presión e impedir más pérdida de sangre. No era un trabajo decente, faltaban muchas cosas por hacer para considerarlo unos verdaderos primeros auxilios. El problema es que Ino, la médico del grupo, seguía indispuesta por lo pronto. Hace 3 años, arribar a la montaña donde entrenaba Killer Bee, se conseguía una genuina odisea. Y es que tan solo llegar ahí, suponía atravesar crueles caminos que se abrían a sus exploradores entre riscos y gargantas escarpadas, estrechas, tortuosas, colinas sinuosas, resbaladizas, traicioneras. Montañas altas, frías y rústicas, propensas a derrumbes, y perforadas en fosas que recibían a sus desdichadas víctimas a sus entrañas tapizadas en filosos dedos de piedra. Sí, de eso hace 3 años. Ahora, llegar a Killer Bee resultaba un paseo por una interminable pradera de roca con mucho viento, que finalizaba cuando se alzaban las salvajes montañas del sureste del país del rayo, últimas descendientes de sus cercanas parientes vaporizadas por un imprudente y conflictivo adolescente Saiyajin que, acto seguido, apaleó al máximo líder de Kumo. De allí que Bee le recibiera con cara de pocos amigos, viéndole de arriba abajo con gesto de examinar a una escoria. Increíble, masculló, chasqueando la lengua. Que un mocoso como tú patee el trasero de mi hermano, hace que me dé pena chocar de nuevo su mano. Es más fuerte de lo que parece, Bee-sama. Apuntó Omoi, saboreando las rimas de su maestro con más gusto que la chupeta de uva en su boca. Según costumbres anticuadas de Kumo, medir menos de 1,85 metros y no tener la musculatura de un toro, te hacía ver débil automáticamente, aun si no lo eras. Trunks medía 1,75 y la chaqueta de la corporación Cápsula dejaba ver poco de él. Seguro es fuerte, no lo niego. Si no ves cómo jodió nuestras montañas, es que estás ciego. A Trunks se le hizo un sujeto extraño. No, no era su apariencia, que resultaba más bien propia de muchos ninjas de Kumo. Alto, piel de ébano, brazos, espalda y pecho fuertes, aunque de abdomen algo prominente. Lo curioso es que no era un jovencito ni mucho menos, pero intentaba hablar y gesticular como uno, rapeando mientras dialogaba, haciendo muecas y sonidos con la boca. ¿Y bien, qué los trae a interrumpir mi entrenamiento? Debe ser importante, vinieron pronto y sin miramientos. Es sobre Akatsuki, Bee-sama, respondió Karui. Por la manera en que se dirigía a su maestro, por cómo le brillaban los dorados ojos al verlo, Trunks supo que le tenía respeto y mucho aprecio. Recuerde que usted es el merecido Jinchuriki del Hachibi, por ende, uno de los objetivos de esos miserables. Ya solo quedan usted y el Jinchuriki del Kyuubi, en Konoha. No necesito protección contra esos ineptos. Con las manos atadas, los derrotaría como a insectos. No es por protección, Bee-sama, explicó Karui. Sabemos que nadie mejor que usted mismo para defenderse. Venimos a tenderles una emboscada. Así es, prosiguió Samui al verle fruncir el ceño. Nuestro objetivo era peinar la última zona de avistamiento de la organización, pero últimamente sus actividades se han reducido, o al menos por la información oficial que tenemos. El último avistamiento nos dice muy poco al respecto. ¿Y cuál es ese avistamiento?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. El sol se reflejaba en sus gafas con cierto aire de misterio. Si digo que no me importa, entonces miento. Fue cuando Trunks eliminó a 2 de sus miembros fácilmente, respondió la rubia, estrechando la mirada para interpretar la impasible reacción de su maestro. Fácilmente. Killer Bee lo señaló de repente con un dedo. Lo tendré en mente. Peleemos, pues, aquí y ahora, que he estado muy solo estas últimas horas. ¿Pelear?
¿Con usted? Trunks se señaló a sí mismo, incrédulo, sudando por lo innecesario del reto. ¿Acaso tienes miedo, muchacho? Sacando pecho y tomando distancia, Vi extrajo de la funda sus 7 espadas, desconcertando a todas luces al Saiyajin que veía, sin poder creerlo como las sujetaba a todas con distintas partes del cuerpo. Además de cobarde, tampoco pareces muy macho. Vaya, esto será fantástico. Sonrió Omoi, aunque sin aparentar demasiado entusiasmo. Karui apretó los puños, sabiendo que su maestro tenía las de perder, pero deseando en el fondo que le diera una reverenda paliza al Saiyajin. Sería extraño presenciar un encuentro en que por primera vez la insuperable fuerza de su mentor se vería eclipsada. Samui tenía sentimientos encontrados. Su fidelidad por Vi-sama era incuestionable, quería verlo ganador siempre y ante cualquier circunstancia. Sin embargo, también quería ver en acción a un Saiyajin. Que la verdad velada entre palabras, cuentos y exageraciones, reluciera ante sus ojos con la cándida esencia arraigada en el combate. De acuerdo, como usted desee, Vi-sama. Trunks se quitó la chaqueta y la tiró a un lado, exponiendo, ahora sí, su hiperdefinido y musculado tronco bajo la pequeña camiseta negra sin mangas. Desenvainó su espada, sujetándola fuerte con 2 manos, brotándosele las venas de los fuertes antebrazos, excluyendo su atractivo rostro, no exento de la atemorizante mirada de Vegeta. Ahora sí se veía bastante macho en opinión de los presentes, incluso para Killer Bee. Trunks no tenía idea de cómo rayos podría pelear su adversario sin pasar por un completo torpe. Estaba parado en una sola pierna, sosteniendo con la boca, manos, y entre las articulaciones flexionadas de los codos y una rodilla, las 7 espadas de formas muy poco ortodoxas e incómodas. ¿Cómo sacaría la fuerza necesaria para blandirlas? ¿Y qué había de su agilidad y capacidad de movimiento? ¡Fuas! Todo se fue al demonio cuando, en un instante impresionantemente corto, ya tenía encima a un furioso remolino de resplandeciente acero. Clan, clan, clean. Clan, clean, clan, clean. Chirriaban posesas las katanas en un vendaval de furia giratoria sobre la única espada de Trunks. Metal contra metal, sin tregua ni vacilación. Chispas por doquier. Miembros tensos, soportando las sacudidas y vibraciones transmitidas por el acero magullando a su inanimado prójimo. Que este sujeto es veloz. La figura de Vi frente a él, se convirtió en la de Raikage, el shinobi más rápido al que alguna vez se enfrentó. Sus movimientos eran tan limpios, certeros e impredecibles, que solo su velocidad superior le permitía mantenerse a la par con la habilidad de su adversario. Admitió que la destreza de Be con la espada era muy superior a la suya, y sus movimientos eran impredecibles porque constantemente, sin parar de atacar, soltaba algunas espadas a medio vuelo y las sujetaba con otra extremidad o articulación libre, aprovechando los giros y volteretas de su cuerpo para embestir con toda la fuerza de su movimiento, con cada fibra de su peso, con la aceleración de su inercia. ¿Qué sucede? Te veo algo incómodo, Saiyajin. Si no me atacas, te picaré como a un cebollín. En efecto, Trunks no atacaba. Se limitaba a retroceder y frenar los golpes de Be, porque apenas bloqueaba una o varias katanas, ya la siguiente iba directo a cortarle. Y retrocedía porque, aprovechando la superioridad numérica de sus espadas, Vi arremetía en varios puntos a la vez. Mientras apuntaba a la cabeza y al pecho del Saiyajin, siempre enviaba un tercer corte a sus rodillas, por lo que Trunks alzaba alto las piernas para que las espadas pasaran bajo estas. La velocidad del encuentro era tan vertiginosa, que los espectadores apenas podían seguir los movimientos sin marearse. Omoi y Karui, al principio boquiabiertos y de ojos desorbitados, se contagiaron de la pasión por la buena pelea y animaban a su maestro entre vítores y consejos. Omoi de vez en cuando alentaba a Trunks a atacar, hasta que la pelirroja lo fulminó con una mirada tan macabra, que se le quitaron las ganas de volver a abrir la boca. Samui era otra historia. Resguardada en su perfecta máscara de inconmovible belleza, sabía que el potencial del Saiyajin era inconcebiblemente superior. Había derrotado al Raikage siendo solo un niño y, según lo contado por Seidarui, sin apenas despeinarse. Era claro que medía la habilidad de su oponente. Tu maestría con la espada es mejor que la mía, Be-sama, pensaba Trunks, sujetando con fuerza su espada para bloquear 4 katanas a la vez, en tanto alzaba una pierna para esquivar una quinta espada y se fijaba en las otras 2 que su adversario soltaba en el aire, dispuesto a cogerlas con otra parte de su cuerpo, aprovechando el giro circular de su completa humanidad. Pero el encuentro se termina ahora. Yo soy más rápido. Por primera vez, no retrocedió.
Cuando alzó la pierna no dio un paso atrás, sino que esperó el momento exacto a que pasara la espada y la pisó justo en medio de la hoja, con tanta fuerza, que la partió en dos. De por sí aquello suponía una hazaña de velocidad y precisión inhumana, pero no contento con ello, estiró una mano y capturó por el delgado mango las dos katanas que Billy soltó por un instante. Luego, Trunks dio un giro sobre su propio eje, dejando pasar a Billy de largo, situándose ahora en su retaguardia y blandiendo su espada y las dos katanas sujetas con una misma mano para derrotarlo. No iba a matarlo, frenaría ambos golpes justo antes de cortar a su oponente. El encuentro, que Trunks creía ya zanjado, daría un último suspiro que le arrancaría gran asombro. ¿Necesitas mi ayuda, Billy?, preguntó el titánico toro de 8 colas que habitaba en su interior. Un manto de chakra no estaría mal. 8 colas, 6 espadas, y haré ver de este mocoso un carcamal dicho y hecho. Maak. Fue un sonido seco, reacio, como el de un delgado cuchillo a medio enterrar en gruesa madera. Trunks quedó impactado al ver cómo las 3 espadas de su golpe doble se clavaban en una especie de burbujeante aura roja con forma de colas. 2 colas, para ser más preciso. Killer Billy estaba impregnado completamente de esa energía, gigantesca e hirviente, transparente y aún así, sólida en consistencia, con 8 apéndices móviles que se irradiaban sobre él con lo que parecía voluntad propia. A 2 de esos tentáculos fueron a parar las espaldas de Trunks hasta que poco a poco, la energía de puro chakra las arropaba, envolvía y tragaba, llegando a hacer contacto con las manos del Saiyajin y quemándolas de inmediato. Trunks soltó las 2 espadas de Billy, mas no la suya. Hizo una mueca al sentir el poderoso chakra bullir contra su piel, dando un salto hacia atrás para salir del alcance de los otros 6 tentáculos que se le iban encima. No podía comprenderlo del todo bien. Supo que esa masiva fuente de chakra tan concentrado y puro, provenía del Billú encerrado en el interior de Billy, eso ya le había sido explicado, sabía lo que significaba un Jinchuriki en el mundo shinobi. Lo que no entendía es cómo podía controlar a su antojo algo tan potente y avasallante sin hacerlo inestable. Sin duda, B era un prodigio, necesariamente tuvo que entrenar bastante, pero aún con años de vasto entrenamiento, Trunks dudaba que cualquiera pudiera operar así semejante poder. Manipularlo de la manera en que Billy lo hacía, extendiendo a lo lejos las 8 colas que reventaban el suelo de roca cada vez que Trunks las esquivaba, era una locura al alcance de pocos. Las colas tenían una fuerza impresionante, podía sentirlo con sus poros sin la necesidad de ser alcanzado. El movimiento de estas sí que era impredecible, nada que ver con las espadas de B. Se movían en ángulos imposibles y cambiaban de rumbo por sorpresa cuando el Saiyajin ya las creía superadas. Slash. Cortarlas servía de poco. Con un firme mandoble, Trunks seccionó 2 de las colas que recién evadía haciéndose a un lado, pero el aura que envolvía a B parecía crecer, extenderse, y formaba 2 nuevas colas para suplir a las primeras. Pierdes tu tiempo, cortarlas no es la solución. Si tuvieras algo de cerebro, considerarías tu rendición. Broom. Tronó la roca al estallar en pedazos. Fragmentos de piedra salían despedidos por doquier. Una nube de polvo cubrió el escenario de batalla, producto de las 8 colas clavándose como estacas a la vez en el sitio ocupado previamente por Trunks. No es del todo cierto, replicó el Saiyajin, cortando entre mandobles y reveses las colas que no paraban de atacar y reproducirse. Cada vez que corto una, puedo sentir cómo necesitas sacar más chakra para formar otra. En algún momento agotarás tus reservas. El problema real es que podríamos estar así todo el día antes de que eso ocurra. Sí, la bestia interna que le proveía chakra, era una fuente descomunalmente enorme, exagerada. Ni el Shukaku que escapó de Gaara durante la invasión a Konoha, podía equiparársele. Mientras más colas, más poderosa la bestia. Recordó que le explicó Samui. Eso, trajo a su mente una nítida imagen de Naruto, el Jinchuriki del Billú más peligroso. Tendrás que comenzar a pelear, dijo Billy, asumiendo su extraña postura de pelea sobre un solo pie, esta vez sujetando 6 espadas y rodeado del efervescente manto de chakra con 8 colas. Si no lo haces, en verdad me vas a decepcionar. Decepcionado es lo que menos quedarás. Una ráfaga breve, firme y potente, meneó un momento a los presentes. El manto rojo que rodeaba a Billy se deformó un segundo con la invisible presión que ejercía el ki de Trunks en el entorno, como si un objeto sólido hubiera chocado y aplastado su aura de chakra. Se había convertido en Super Saiyajin. Karu y Nyomoy admiraron sus nuevos detalles con fascinación. Se le veía, además, más fiero y violento con la sola expresión de su rostro.
Su mirada jade brillaba y se encerraba sobre su adversario casi con crueldad, como si ya no fuera el mismo chico apocado y amable que viajó con ellos. Incluso Samui se aquerenció un momento en el asombro, se permitió maravillarse con el dorado aspecto de Trunks. ¡Bam! La montaña entera se removió de pavor. Las dos auras de energía chocaron y chispearon entre sí, devorándose una a la otra. El chakra bullía con incandescente violencia, y el ki tronaba con la fuerza del rayo. Dentro de ambos mantos de energía, los guerreros se batían en una metálica sinfonía de tintineantes espadas, envueltas también en chakra y ki, lo que las potenciaba y afilaba a puntos tan peligrosos que, sin necesidad de entrar en contacto directo, abrían zanjas y grietas en el piso de roca con solo blandirse en el aire. Retrocedan, advirtió Samui, rescatando a los morenos de su estupefacción en cuanto una grieta limpia y terrible se abrió apenas a 1 metro de sus pies. Esto sí es una batalla. No te detengas, pelea como si no hubiera mañana. Cantaba Vi, embriagado en la sinrazón, girando en un frenesí de chakra y acero que restallaba contra la ágil espada de su adversario. Esta vez, Trunks se defendía y atacaba, largando pequeñas muescas en las hojas de Vi. Justo como pensó, con una espada menos, su oponente se desenvolvía más cómodo y veloz, además del manto de 8 colas que multiplicaba su velocidad, fuerza, resistencia y capacidad de reacción a niveles abrumadores. Vi giró su robusto cuello para blandir la katana entre sus dientes. El metal rechinó y sacó chispas al deslizarse sobre la hoja de Trunks. Entonces, soltó 2 de sus espadas, la del codo y una mano, giró, y sacudió las otras 3 hacia un encuentro contra el abdomen y la ingle del Saiyajin. Si intentas esquivar haciéndote el chulo, te abriré de seguro otra raja en el culo. Con el corte al abdomen, Trunks debía bajar la espada para protegerse, dejando su cuello al descubierto de la katana que Vi tenía en la boca, o las otras 2 que próximamente capturaría en el aire. Mientras, la hoja con miras a escindir su ingle, no le permitía alzar la pierna. Retroceder, hacerse a un lado, e incluso, girar sobre sí, suponía un riesgo. Killer Bee tenía razón. Debía atacar. A continuación, una serie de eventos transcurrieron en un fragmento de tiempo tan fugaz, que Karui, Omoi y Samui no vieron nada, mientras Bee, tal vez apenas, distinguió un borrón sin definición. Una energía desgraciadamente familiar que disminuía a prisa, asaltó los sentidos del Saiyajin. Sus músculos se tensaron de pies a cabeza. Apretó con tanta fuerza el mango de su espada, que creyó que lo pulverizaría bajo su agarre. No obstante, respiró hondo, apaciguó su mente, tal y como Kamisama le enseñó, y se convirtió en Super Saiyajin 2 por un instante tan rápido, que ninguno de los presentes lo supo. Se transformó lo justo para que Bee se viera a cámara lenta bajo su percepción. Extendió su brazo libre con 2 dedos al frente, los posó sobre el pecho de su oponente, y le empujó con una mezcla de onda de ki física y mental para mandarlo a volar a la montaña de enfrente. ¡Room! La roca explotó al mismo tiempo en que el pecho de Bee fue tocado. Así de rápido voló. No pudo coger de nuevo las 2 katanas, todavía suspendidas en el aire mientras él se levantaba de entre los escombros, desorientado, con el manto de chakra dañado y sosteniendo solo 4 espadas. Allí fue que, víctima del instinto puro, sintió su piel erizarse en pavor. Giró la cabeza, y vio que la fuerte hoja de palmo y medio de ancho del chico, estaba por cortarle la cabeza a la mitad de un mandoble vertical. Slash. Silbó el aire. El golpe se detuvo a 2 centímetros de la frente de Bee, que sudaba en conmoción. Al rato, se oyó a lo lejos el tintinear de las 2 katanas, que al fin encontraban reposo en el suelo. La batalla había terminado. Touché. Sonrió Trunks, de nuevo con el cabello lila en un momento que nadie percibió. Volvió a su estado base sin que ninguno lo notara. Usted gana. Bee no entendía una mierda, hasta que bajó su oscura mirada de gafas de sol y vio que el sable en su mano derecha había golpeado el musculoso costado de su oponente, con la camiseta negra rasgada e incluso un corte en la piel del que brotaba sangre, sangre que lamía la brillante y espectacular hoja de la katana. ¿Qué diablos pasó? Omoi no lo podía creer. Tan boquiabierto estaba, que dejó caer su chupeta al suelo, justo cuando Karui chillaba de emoción y lo abrazaba en un sonoro crujido de vértebras. Bee-sama es el ganador, Bee-sama es el mejor. Canturreaba sonrojada, estrujando a su moreno amigo tan feliz como asfixiado. Fue una gran pelea. Felicitó Trunks, estrechando la mano del aún petrificado Jinchuriki. Verá, en Konoha existe un Younin llamado Gai que tiene por método de entrenamiento imponerse penitencias cuando pierde. Es un régimen raro, aunque efectivo. Doy fe de ello.
Por eso daré unas cuantas vueltas al planeta para mejorar mi resistencia, que me abandonó en los tramos finales de nuestra pelea y perdí mi transformación. Ya vuelvo. Saas. Con una fuerza desmedida y salvaje, el Saiyajin alzó vuelo rodeado de un aura azul. Cuando subió hasta casi desaparecer de la vista, una monstruosa onda, seguida de un ensordecedor estallido, partió la atmósfera, pero eso ocurrió mucho después de ya haber desaparecido. Su velocidad de vuelo era monstruosa. Buen trabajo, Bee-sama, así es como se hace. Animaba a Omoi al otro lado de la montaña, visible tan pequeño como una hormiga, alzando los brazos al igual que Karui, que lo agasajaba entre enérgicos hurras. Solo Samui sabía que su maestro había perdido. No sabía cómo y cuándo, pero lo sabía. Bee, por su parte, estaba hecho una fría piedra de pasmo y horror. Se llevó 2 dedos a la frente que, sin ninguna duda, y de no ser por la piedad de su adversario, habría sido partida como un blando melón de verano. Al posar las yemas de su dedo índice y medio en la oscura piel de su frente, sintió cómo estos temblaban. Tampoco él podía decir exactamente lo que pasó, pero en su mente, la escena se dibujaba con la perfección de un vidente. El chico le empujó con una onda de energía invisible e imperceptible que le sacudió por dentro hasta el diafragma, deteniéndoselo por una fracción de segundo. Voló hasta la montaña opuesta, con el manto del Hachibi hecho trizas y el cuerpo entumecido, aunque a simple vista pareciera sano. Cuando por cosa de sus instintos básicos y reflejos animales vino a darse la vuelta, ya tenía la espada de Trunks cayéndole sobre la frente. Eso fue lo único que de verdad vio. Lo que pasó con su katana, la que sujetaba con la mano derecha, y que fue a parar en un sangrante corte al costado del Saiyajin, no fue obra suya, sino de su propio adversario. Trunks lo sujetó por la muñeca y se hirió a sí mismo con el sable para fingir su derrota, para hacer creer que el primer toque, como en un duelo de esgrima, y aun si era fruto de la casualidad, provino del Jinchuriki. Luego, fue que vino lo último que de verdad vio B. Es tan fuerte como dijo A, ¿no lo crees? Habló el Hachibi con voz ronca, distrayéndolo de sus 3 alumnos que acudían a su encuentro para loarlo. No recuerdo la última vez que tu corazón latió de tanto miedo, jajaja. No es como mi hermano dijo, no hay ni suerte de comparación, respondió mentalmente, agobiado y atormentado hasta de espíritu. Es mucho más fuerte que eso. Escapa de la imaginación. B y Samui solo supusieron que Trunks se marchó por alguna urgencia que desconocían del todo. Nada de penitencias ni extraños métodos de entrenamiento de un sejudo al que el látex cortaba la circulación de los cojones y entrepierna. Y es que, ya volando sobre territorio de Shimonokuni, se veía a un furibundo Saiyajin con los ojos en blanco, extraviado en la locura, embriagado en ira, con el corazón apretujado mientras sentía como el chakra de Ino se diluía como agua entre los dedos. En el planeta de Kaiosama, había entre poco y nada que hacer. No importaba que este fuera tan grande como un sol, ya que, lo único que contenía, además de su extravagante residencia, era aquel titánico apamate al otro lado de su estrella. Bajo ese árbol descomunal, siempre cargado en flores rosadas, y tan grande como para arrojar en su sombra un planeta como la Tierra, meditaba Blizzard como de costumbre, aunque últimamente, había algo que lo abstraía en su entrenamiento mental más que ninguna otra cosa. Muerto como estaba, descubrió la posibilidad de escapar del otro mundo mediante la separación de su cuerpo y mente, y el resultado, era grandioso. Podía abandonar su cuerpo por instantes, desplegando la delicada inmaterialidad de su conciencia del, en apariencia, pesado y hosco plano físico, más etéreo e inconsistente de lo que figuraba a ojos de la realidad. Así, mientras Blizzard permanecía sumido en la introspección de su meditación, sentado sobre una perfumada alfombra de flores rosas, su conciencia le observaba desde un plano más elevado, superior, como un alma admirando desde lejos su fallecido cuerpo. Luego, volvía en sí, y perfeccionó la actividad al punto tal que podía prender y apagar su mente con la insulsa simpleza de un interruptor a una bombilla. Poco a poco, tras ensayo y error, descubrió que la conciencia podía desdoblarse sobre sí misma no una, sino 2, 3, 4, y hasta 12 veces, según su experiencia. Cada plano al que accedía era más abstracto que el anterior, más elevado, más excelso, pero también, más frágil y delgado. Si se lo preguntaban, Blizzard podría definirlo como una frecuencia de onda, algo similar a las distintas estaciones que captaba la pequeña radio que escuchaba Kaiosama mientras lavaba, pulía o reparaba, por culpa de Goten, su camioneta. Su conciencia tenía entonces la capacidad de acceder a otros planos según la frecuencia de onda con que vibraba.
Estos planos eran como dimensiones, y podía ingresar a varias de ellas simultáneamente, sin la estricta necesidad de abandonar las inferiores, pero descubrió que, mientras más separaba su conciencia en sí misma, más se dificultaba la permanencia en los planos superiores, así como se modificaban las leyes que regían estos espacios indefinidos. Por ejemplo, la primera vez que logró separar su conciencia por 12ª vez, alcanzó un plano oscuro donde solo él e innumerables estrellas a lo lejos, brillaban con espectral resplandor azul, a su vez que se movían con la flexibilidad de una danzante llama. Él y las estrellas eran como fuego azul con forma, ni más ni menos, pero solo pudo permanecer, literalmente, un segundo en dicho plano, y cuando regresó a su propia realidad, se encontró sentado bajo el árbol de Kai-sama, enterrado hasta el pecho de flores rosadas, con su pequeño maestro viéndolo fijamente a unos metros, diciéndole que había estado allí por 2 semanas. En otra oportunidad, cuando dividió su conciencia por tercera vez, se halló en un plano idéntico al que pertenecía, en el planeta de Kaio, bajo el mismo apanate, con la misma alfombra de flores que se extendía frente a él sobre un área equivalente a continentes. La diferencia es que en ese plano no había sonido, ni la suave brisa que levantaba en remolinos los pétalos rosas, podía escucharse. En cambio, podía percibir, como si su fuente de origen estuviera junto a él, los sonidos provenientes de mundos y estrellas que se encontraban incluso fuera del paraíso, como si lo audible fuera lo que estaba más lejos, mientras que el sonido de lo cercano, era imposible de captar. Le gustaba ese lugar, no resultaba muy diferente a lo que acostumbraba y, además, tenía la oportunidad de meditar y entrenar mientras escuchaba sonidos que jamás pudo disfrutar en su vida, como el que hacía el agua de los ríos, al correr o precipitarse en furiosas cascadas, el del fuego salvaje que se alzaba en gigantescas llamaradas crepitantes en la superficie solar, o el de las olas chochando y reventando en espumosa algarabía contra las impávidas rocas de alguna montaña en el mar. Cuando estuvo vivo, jamás abandonó su planeta, y el único sonido que a él venía, era el del despiadado viento glacial que silbaba espantosas canciones con la velocidad de un huracán, a más de 100 grados bajo cero, siempre y por toda la eternidad. Ese tercer plano, al que optó por llamar mundo de los sonidos, tenía leyes temporales diferentes, y contrario al 12º plano al que una vez accedió, podía estar allí por semanas en tanto pasaban horas en su propia realidad. Sin embargo, era el último plano el que le obsesionaba, que no significaba, por ello, que le gustaba. No siempre podía llegar a él, era considerablemente más difícil hacerlo, sin mencionar que le resultaba mucho más irreal y extraño que los demás, de allí su fascinación. Siempre negro, de eterna oscuridad, apenas iluminado por irregulares y fantasmagóricos puntos azules, que aparecían y se desvanecían constantemente en la penumbra. Allí comprendió que lo que él presenciaba en ese plano de nada, era el nacimiento y la muerte de las estrellas que hubieron, hay y habrían en los 12 universos. La segunda vez que accedió a ese lugar, lo hizo utilizando ki divino a modo de ensayo, y comprobó que en ese estado, el tiempo fluía en forma inversamente proporcional a su condición de relajación mental, de manera que podía estar por semanas suspendido en la nada, admirando las estrellas azules y, cuando volvía a su realidad, no pasaban más que segundos. Dedujo que ese plan no era el único, hasta el momento, donde el tiempo dependía de él y la quietud de su corazón. Luego de varios viajes al 12º plano, descubrió que al recorrerlo por curiosidad, podía trasladarse a su antojo de formas ilógicas que ni él mismo concebía en su totalidad. Con moverse unos metros, pasaba del plano astral del universo 9 al del 4, y del 4 se movía al 8, y del 8 al universo 5, todo ello con solo avanzar metros que, como una teletransportación, le situaban frente a diferentes estrellas de fuego azul a variables distancias. Hubo una oportunidad en que, haciendo su ya acostumbrado ejercicio de explorar, siempre imbuido en su dorado ki divino, sintió por vez primera una presencia. Era bestialmente poderosa, como nada que había percibido. Pero no temió, ya que no desprendía un ápice de energía negativa. Esa presencia provenía de algo tan lejano como otro universo, y, pese a ello, no tuvo más que parpadear para tenerlo enfrente. Sea lo que sea, también le sintió y acudió a su encuentro. Dada su silueta, debía tratarse de un sujeto enorme, y por enorme no se limitaba a su talla, que quizá era de 2 metros y un palmo, sino también de su hipertrofiada masa muscular, tan excesiva como perfecta, con brazos de 80 centímetros de circunferencia, muslos gruesos como troncos, y una espalda tan ancha como la de 3 hombres juntos. Su cabeza, a todas luces exuberante por su alopecia, lucía pequeña en comparación a tan poderoso cuerpo. Sus rasgos eran indistinguibles.
Probablemente, estuviera desnudo como Blizzard, no había posibilidad de asegurarlo, ya que, en ese plano, solo eran visibles como siluetas de fuego azul. ¿Quién eres?, preguntó Blizzard sin mover los labios, con una voz telepática que hacía 1000 veces eco en ese plano de pseudonada. Fuas. El sujeto respondió con un puño recto tan veloz, que Blizzard apenas lo esquivó inclinándose hacia atrás. No fue fruto de la sorpresa o casualidad, porque, ya prevenido, el ángel de hielo tuvo que poner todo de sí para reaccionar a las embestidas de su adversario, inclinándose de izquierda a derecha para evadir a duras penas las largas y fuertes extremidades que le atacaban, hasta que en cierto punto, fue inevitable el choque de cuerpos. Baam. Dos antebrazos se encontraron, generando una fuerza residual tan calamitosa, que las ondas desprendidas provocaron una auténtica hecatombe cósmica, vaporizando innumerables estrellas y planetas que desaparecían junto a las millones de galaxias que las contenían. Tan pronto como la energía colateral de los golpes abarcó el área de un universo y más, volvieron a recrearse las millones de galaxias recién destruidas, y Blizzard dedujo que esa era otra de las particulares leyes que regían el plano astral. Baam. 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 Sin tregua, volvieron a estallar más golpes. Puños y patadas reventaban entre sí, y en cada cruce, millardos de galaxias morían y nacían producto de la entropía allí concebida, del caos cuántico, astral y elemental que por momentos parecía rozar la cualidad destructora de los Hakashin, capaces de borrar de la existencia y en todos sus planos, incluyendo probabilidades temporales, a sus objetivos. La gran silueta tenía un estilo de lucha poco ortodoxo, casi desarrollado por sí mismo. Parecía que llevaba la delantera, que atacaba y Blizzard respondía, pero ocurría justo lo contrario. El sujeto se movía primero, sí, pero se debía a que predecía en un futuro inmediato los movimientos de su pequeño rival y alargaba las extremidades antes de que éste lo tocara. Por supuesto, dicho fenómeno que simulaba una especie de precognición, se desataba cada vez en billonésimas de segundo, incluso menos, y en medio de la veloz batalla, Blizzard fue capaz de descifrarlo, por lo que retrasó la rapidez de sus golpes en un instante tan efímero, que difícilmente podía decirse que existiera, con el objeto de redireccionarlos y confundir al enemigo. La táctica no sirvió de mucho, pues el sujeto, aunque al principio confundido y desestabilizado, demostró una capacidad de adaptación extrema ante los reveses que podía ofrecer una pelea, así que echó mano de sus increíbles reflejos y se puso a la par de Blizzard otra vez, ambos sin dar marcha atrás, suspendidos en estático en el espacio negro en un intercambio salvaje de golpes. Rodillas, codos, antebrazos, puños y palmas abiertas chocaban en tanto el universo astral a su alrededor, moría y nacía incontables veces en un fastuoso infierno de llamaradas añiles que carecían de temperatura, pues acercándose ambos peligrosamente a la distintiva capacidad de los Hakashin, amenazaban con borrar de la existencia la energía misma, aún contra las leyes físicas que eso suponía. Trash. De pronto, se detuvieron. Blizzard, inclinado hacia atrás y a un lado, bajó su cabeza, encontrando que el poderoso y largo brazo de su adversario le atravesaba el pecho. Había logrado conectarle un puño. El misterioso sujeto ladeó la pequeña cabeza. A falta de rasgos, podía entreverse que, quizá, se sentía ganador hasta notar que una de las pequeñas piernas del ángel de hielo, le había rasgado el musculoso costado casi hasta la línea media del abdomen con una patada lateral, justo en el momento en que había retrocedido y soslayado el tronco. Empate. Puff. De súbito, Blizzard cayó a través de los 12 planos de conciencia. Se sentía como precipitarse de espaldas por un acantilado, sin contar con la capacidad para volar. No era primera vez que le sucedía, ya lo había experimentado en sus anteriores intromisiones a los distintos planos, cuando perdía el control e inevitablemente era empujado por una fuerza cósmica a su deleznable y sólida realidad de 3 dimensiones. Despertó jadeando, sentado en posición de flor de loto, con el penetrante aroma a madera rústica y seca de corteza de apamate reptándole las fosas nasales. Se halló sudoroso, pálido, si es que podía serlo más, con los conmocionados ojos dorados abiertos como platos. Jamás se había cruzado con el sujeto, ni siquiera conocía su apariencia más allá de la musculada y enorme silueta hecha de fuego añil que se le presentó, pero de alguna forma, la pelea permitió que ambos se conectaran mucho mejor que con 10.000 palabras de por medio. Jiren musitó, cambiando su alterado semblante tan rápido como vio a Kaio-sama aparecer de lejos con el Kai-Kai. Fin del capítulo. Este capítulo va dedicado a Nicolasa, amiga y escritora.
No sé si seguirás leyendo esta historia, pero sí sé que te gustan las cosas relacionadas a la mente, y este capítulo tuvo un poco de eso. Apartando lo malo con Ino, espero el resto te guste. Notas. No creo que Jiren prediga el futuro inmediato, apenas sabemos algo de este personaje, pero sí creo que puede leer muy bien los movimientos del rival por su velocidad y la manera en que no se movió ante los bloques. Capítulo 97 de DBS, creo. En DB se sabe desde hace mucho que se puede entrenar mentalmente con simulaciones de combate que son muy efectivas incluso para aumentar el poder físico. Aclaro que el plano astral donde peleaba Blitzard con Jiren vía mental es de mi invención, pero no el nivel de poder que estos dos podrían desplegar, salvando el hecho que Blitzard es Mioth, este tiene más poder que Golden Freezer por sus años de constante entrenamiento. Tampoco es invención mía o metáfora el caos que ambos creaban al chocar sus golpes. Con DBS sabemos que los Hakushin pueden borrar de la existencia y de todos los planos temporales simultáneamente a seres vivos y hasta a la energía pura, algo que rebasa por mucho la destrucción de partículas elementales o compuestas, como los protones, neutrones y hasta quarks. Para los que siguen la serie, Freezer sobrevivió al borrado existencial de una fracción del poder de Yakushin de Sidra. Ya seres como Jiren no deben andar demasiado lejos del nivel de un dios destructor, pues Toppo, que es más débil, es el candidato a suplir al Yakushin del universo 11, eso ignorando que tal vez, ojo, digo tal vez, Jiren sea el mortal al que se refería Whis, que es más fuerte que un dios destructor. ¿Qué tiene de importancia esto a la altura en que va la historia? Pues yo era de la opinión que técnicas como las Udoudamas de Naruto o el elemento polvo de Onoki podrían dañar a Goten y Trunks, pero viendo que recientemente Vegeta es inmune al cero absoluto en SSJ1, cosa que afecta a los átomos, pues como que ya no, incluso diría que ahora con esa evidencia podrían dañar a los resucitados por el Edo Tensei. Yo planeaba una pelea a futuro de Madara Edo vs Trunks donde el Saiyajin lo destruía una y otra vez y el Uchiha siempre volvía, pero ya no tengo tan claro que sea así. Ya saben, comenten cualquier cosa que opinen sobre el capítulo o incluso sobre estas aclaraciones que hice al final. Cuídense mucho, suerte y éxito en sus vidas. Saludos.